Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estamos? ¿Estamos bien todos? Espero que sí, que os vaya a todos muy bien. Vamos a continuar haciendo vídeos, que bueno, que ya tocaba, ya lo siento, pero bueno, la vida es así. Hay trabajo, obligaciones y no se puede hacer todo lo que a uno le gustaría. Pero bueno, lo importante es pasito a pasito seguir con nuestra línea de aprendizaje poquito a poquito y aprendiendo nuevas cosas cada día. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver una cosa que me habéis preguntado muchos o me lo habéis pedido, y ya sea por comentarios, redes sociales y demás, ¿no? Que es, pues, cómo crear una DAO, ¿no? Ese paso de nosotros creamos smart contracts, tal, todo muy bien, pero digo, ¿y ahora cómo lo llevo esto a una web, ¿no? Al final lo que ve el usuario, cómo podemos generar esa interacción, ¿no? Porque a muchos de vosotros, por lo que he visto en los comentarios, se os queda esa pata un poco coja de cómo llevarlo bien. A la hora de desarrollar una DApp está toda la tecnología web tradicional y luego está la blockchain, ¿no? Corriendo por detrás. Claro, en cuanto hablamos de tecnología web tradicional, podemos hablar de millones de cosas, ¿no? Podemos hablar de WordPress, podemos hablar de Angular, de Vue, de React, React Native, aplicaciones incluso frontends de tipo móvil, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer hoy es una cosa que es básicamente crear una web sin estos tipos de frameworks para abstraernos un poco de esas librerías o frameworks para así que llegue a todo el mundo. Luego ya igual hacemos otros vídeos para cada framework en concreto, pero concretamente lo importante es entender cómo trabajar con la web con las tecnologías base, ¿no? ¿Cuáles las tecnologías base de la web? Pues HTML5, CSS y JavaScript. Con estas tres tecnologías montamos un frontend, lo que se denomina un frontend, ¿no? Lo que ve el usuario, la web. Entonces, básicamente vamos a utilizar esto. Así, todo el mundo lo podrá seguir y entender y quedarse con todos los conceptos básicos, ¿no? Para el desarrollo de una DApp. Antes de nada, suscríbete, por favor, porque si no te vas a perder muchos vídeos. Bueno, y también es interesante que le des a la campanita porque de lo contrario igual publico y además como por desgracia no puedo publicar constantemente, periódicamente, pues igual se te escapa algún vídeo, así que con la campanita pues YouTube te suele avisar, o por lo menos eso dicen, ¿no? Que te avisa. Y luego, pues para llegar a un buen posicionamiento y que más gente se pueda beneficiar de estos vídeos, pues también estaría guay que le dieses a un like con el dedo o aquí en el botoncito de abajo o que hagas comentarios, pero los comentarios no son solamente para posicionar vídeos, sino también pues para que vosotros podáis interactuar, dudas, aportaciones que yo pues se me hayan pasado o no haya tenido tiempo en el vídeo, ya que los vídeos pues tienen que estar acotados a una duración no muy excesiva. Entonces todo eso siempre enriquece un poco nuestro aprendizaje y eso sería bueno. Dicho todo esto, vamos a repasar un poco los conceptos básicos, porque ya sabéis que mi filosofía de enseñanza es un poco, eh, como diría, no ir de guay. O sea, si esto es un canal que está enfocado para toda la gente que quiere aprender a programar blockchain, ya sean juniors, seniors, pero que no tienen información excesivamente avanzada de la blockchain. Entonces, intento llegar que de alguna manera llegue a todo el mundo. Por lo tanto, esa es un poco mi filosofía que sigo en este canal. Y entonces voy a hacer repasar conceptos básicos antes de nada, antes de tocar código, para que todos tengamos un pequeño esquema y no nos perdamos un poco en la explicación. Entonces, primer concepto básico, tenemos lo que es la blockchain, ¿no? La blockchain es un conjunto de bloques, como su nombre lo indica, que guardan
un estado. ¿Qué es un estado? Pues es información, ¿no? El estado del mundo, así llamado en Ethereum, sería pues las informaciones que tienen las cuentas, la información asociada a cada cuenta, lo que nosotros llamamos una address. Entonces, ¿qué información tiene asociada en las address? Pues, bueno, lo primero es decir, hay dos tipos de address, ¿no? Tenemos las address de contrato y las address de cuenta de propiedad externa. Entonces, las address de contrato, digamos que su lógica en cuanto a traspasos de fondos, hacer cosas, tal, está gobernada por código, lo que nosotros denominamos un smart contract. Cuando programamos un smart contract, de alguna manera estamos determinando qué reglas van a definir el funcionamiento de esa address, ¿no? En cuanto al envío de Ethers o a la creación de tokens o un sinfín de cosas. Y luego lo que son las cuentas de propiedad externa, lo que comúnmente podríamos denominar las wallets que tienen los individuos, las personas o las empresas. Esas wallets simplemente están regidas por una clave privada. Cualquier transacción que se genere debe ser firmada por una clave privada. Ahí no influye el código. Bien, como decía, el estado de la blockchain es el conjunto del estado de las cuentas, es decir, las informaciones asociadas a las cuentas. Las informaciones, ¿qué son? Bueno, pues es un conjunto de datos. Tenemos lo que es el storage, que sería las variables, que en este caso en las cuentas de propiedad externa estarían como un string vacío, una cadena vacía, porque no tiene variables, no es una cuenta de propiedad externa, no es un contrato, por tanto no tiene variables. Eso sería la parte de storage, que sí tendría el caso de un contrato. Tenemos el balance, tenemos el nodes, que es el número de transacción acumulativa que va teniendo esa cuenta para que no se siga un orden en las transacciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos varias cosas, a ver que recuerde. Tenemos el storage, bueno, tenemos los logs de las transacciones, pero básicamente tendríamos un poco esas cosas, ¿no? O sea, lo que es el saldo, no voy a entrar más a ello, es un poco el saldo de las cuentas y en caso del contrato, pues la información de las variables del código, ¿no? Que tienen un scope, un alcance general, esas variables que escribimos al principio de nuestro smart contract. Y todo eso conjunto formaría lo que es el estado de la blockchain. Bien, importante, cuando... Un segundo, se me ha ido... a ver, una grabación de vídeo. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Bien, una cosa que tenemos que saber es que cuando interactuamos con la blockchain, ¿qué significa interactuar con la blockchain, no? Pues interactuar con la blockchain significa que de alguna manera conectarnos a un nodo de todos los nodos que existen de minería en la blockchain, ¿no? Que comportan la blockchain, sería conectarnos a uno. Ese ya luego hace todo lo que requiere hacer un nodo de validación, pero que ahora no lo vamos a ver. Pero básicamente nosotros nos comunicamos con un nodo y ya luego él hace lo que tiene que hacer con el resto de nodos de la red, ¿no? Que eso ya sería un tema aparte que no vamos a ver. Entonces, nosotros nos podemos comunicar de dos maneras. Una, para leer datos, es decir, oye, yo quiero saber cuál es el valor de tal variable de tal smart contract, ¿no? Entonces, pues eso sería una consulta, no sería un proceso de escritura, de modificación de estado, sino simplemente de lectura. Oye, yo quiero saber qué valor hay ahí. Y luego tenemos otro tipo de operaciones que son de escritura, que es decir, yo quiero ejecutar
determinada función en un smart contract, que a su vez va a modificar variables de su código, de su smart contract. O simplemente quiero hacer una transacción entre iguales, quiero mandar una determinada cantidad de Ether a otra persona. Entonces ahí estamos modificando esas variables que os decía que estaban asociadas a cada cuenta, a cada address, ¿no? Y que comportan el estado general de la blockchain. En estos dos procesos, lectura y escritura, se requieren acciones diferentes. Cuando estamos leyendo información, simplemente le vamos a decir al nodo, oye, cada nodo tiene una base de datos idéntica de la blockchain, ¿no? Y le vamos a decir, oye, rescátame, recupérame tal valor y me lo informas. Pero ese nodo, pero ahí no se va a producir una transacción porque no se modifica el estado de la blockchain. Sin embargo, cuando yo requiero una escritura, una acción de cambio del estado de la blockchain, en ese caso yo debo firmar con mi clave privada esa petición. ¿Por qué? Porque entre otras cosas va a consumir gas y yo tengo que autorizar que voy a pagar ese gas, ¿no? Por lo tanto, esas dos cosas debemos tenerlo diferenciado claramente. Bien, desde el punto de vista de lo que es el stack, la arquitectura, cuando formamos una dApp. Una dApp no es más que una web descentralizada. Esto llevaría mucho debate también en cuanto hasta qué grado es una web descentralizada, ¿no? No hay dApps puramente dichas porque en el momento que usamos servidores, por ejemplo, para guardar el HTML ya no sería totalmente descentralizado, pero esto son cuestiones más filosóficas, ¿no? Cuando para nuestro uso una dApp es simplemente una web hecha con código normal, de las que se programan normalmente los desarrolladores de frontend y de backend, y bueno, esa web va a comportar una cosa que no tiene el resto de webs, va a incorporar, y es una relación con la blockchain, con un nodo de la blockchain, para realizar una de estas dos funciones, lectura o escritura, no hay más. Aparte, también puede tener sus bases de datos centralizadas, normales, en MongoDB, en SQL, lo que fuese, ¿no? Pero incorpora esa nueva funcionalidad, la comunicación con la blockchain, que no quiere decir que eso excluya el resto de las tecnologías centralizadas tradicionales. Pueden convivir perfectamente en una web. Esa es la diferencia. Por lo tanto, recapitulando muy rápidamente, el estado de la blockchain es el conjunto del estado de las cuentas. Y existen dos tipos de cuentas, las de contrato y las de propiedad externa, que son propiamente las que identificamos con individuos. Ambas presentan las mismas propiedades de estado, como puede ser, por ejemplo, el balance o el storage, ¿no? Y lo que ocurre es que dependiendo de la naturaleza en cuál estemos, pues una wallet de propiedad externa, por ejemplo, no tendrá storage, es un string vacío porque no tiene variables, no tiene un contrato con variables, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, balance tienen todas, porque tanto un contrato como puede tener balance como una cuenta de propiedad externa. Para comunicarnos con la blockchain necesitamos comunicarnos con un nodo. Y ese nodo luego ya hace lo que tiene que hacer para informar al resto de la red y que se mine el nuevo bloque con nuestra información y demás. La comunicación con ese nodo puede ser de dos tipos, de lectura o escritura. Si es una comunicación de lectura, no requiere gas y es simplemente una consulta como el que consulta una base de datos. El nodo va a consultar la base de datos suya de la blockchain, va a recuperar lo que le estemos pidiendo y nos lo va a regresar. Por lo tanto, ahí no va a tener ese desfase de tiempo. Sin embargo, del minado. Sin embargo, cuando vamos a escribir, requerimos firmar nuestra transacción, crear una transacción y firmarla, porque va a comportar el cambio del estado con todas las consecuencias que puede tener y aparte va a consumir un gas que tenemos que autorizar que vamos a pagar. Entonces, estas son las dos maneras. Una dApp es una web tradicional con tecnología tradicionales, ya usemos frameworks o no usemos frameworks, me da igual, una web programada al uso
pero que incorpora una nueva funcionalidad, que es la comunicación con la blockchain, es decir, esa comunicación de lectura o escritura con un nodo. Eso no quiere decir que a su vez pueda utilizar bases de datos tradicionales, etc. Bien, dicho todo esto, vamos a crear entonces nuestro dApp. Bueno, antes de nada, quiero comentaros de que nuestra dApp simplemente va a ser una web que por detrás se va a comunicar con un smart contract. Ese smart contract va a ser un RC20, una criptomoneda. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer unas pequeñas funciones de, pues, ver el balance y hacer una pequeña transferencia para que a través de la web para que lo veamos. Nada, vamos a ello. Entonces, bueno, yo tengo mi terminal abierta. Voy a ampliar un poco la fuente. Entonces, esta terminal, yo lo que voy a hacer es situarme a nivel de escritorio, ¿no? Y ya estoy a nivel de escritorio. Aquí voy a generar una carpeta que la voy a llamar dApp. Los comandos de terminal, bueno, los comandos de terminal depende del sistema operativo en el que estéis. Yo trabajo con Mac, creo que son los mismos o comandos muy parecidos a Linux. En el caso de Windows, hace ya muchos años que no trabajo con Windows y no os sabría decir si son los mismos comandos. Si no lo son, son muy parecidos. Tendréis que consultar un poco en Google. Para generar una carpeta o directorio, cuando hablamos directorio o carpeta estamos haciendo la referencia a lo mismo, tenemos que usar mkdir y el nombre de nuestra carpeta. Yo lo voy a denominar dApp. Bien, ahora voy a ir dentro de esa carpeta y para eso uso el comando cd. Ya estoy dentro de la carpeta, como podéis ver. Y aquí, si yo hago un ls, me mostraría lo que hay. Que como no hay nada, pues no nos muestra nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a seguir un poco un pequeño esquema que he hecho en otra pantalla y así pues voy un poco más rápido. Entonces, lo que vamos a generar ahora es una carpeta donde vamos a guardar nuestro smart contract. Entonces, vamos a decirle otra vez makedir y esta vez va a ser contracts, la carpeta. Y vamos a generar también otra carpeta que se va a llamar propiamente pues web o yo qué sé, o front, ¿no? Por ejemplo, de frontend. O bueno, le llamo frontend para que no haya... Vale. Y más cosas. Bueno, podríamos hablar también de testing, pero yo creo, mi intención era hacer un poco de testing, pero no lo vamos a hacer para que el vídeo no sea excesivamente complejo. Lo haremos en otro vídeo. Entonces, con esto ya tenemos dos directorios. Si le damos a ls, vamos a ver contracts y frontend. Bien. Un segundo. Ahora vamos a entrar dentro de contracts. Y dentro de contracts, evidentemente está vacío porque no hemos metido nada, vamos a generar una nueva carpeta que va a ser para archivos de JavaScript. Y por eso lo va a denominar JS. Y luego vamos a generar un archivo, esto lo hacemos por toast, el comando toast, que va a ser nuestro smart contract. Y por eso lo voy a llamar mycoin.solidity. Si yo ahora hago un ls en contract, veremos que tenemos ahí mi archivo y mi directorio JS. Bien, ahora vamos a entrar dentro del directorio JS, cdjs, y vamos a generar dos archivos de JavaScript. El touch, vamos a hacer compile.js y touch deploy.
Como os estaréis imaginando ya muchos, uno compila nuestro smart contract, mycoin.sole sería el código fuente, uno lo compila y el otro sube el código compilado a la blockchain. Porque claro, si vamos a interactuar con nuestro smart contract, pues primero lo tenemos que programar en Solidity, luego lo tenemos que compilar y luego lo tenemos que subir a la blockchain, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con estos archivos. Y por ahí ya estaría bien. Podemos volver hacia atrás de esta forma. Y vamos a volver hacia atrás también para volver a situarnos en el directorio padre, en DAP. Bien, de ahí, si nos fijamos, ahora teníamos también contras y frontend, ¿no? Vamos a situarnos dentro de frontend. Voy a limpiar un poquito la pantalla. Y aquí dentro del frontend vamos a necesitar pues, el archivo HTML que va a construir nuestra web. Y esto lo vamos a hacer con touchindex.html. Vamos a necesitar un estilos de CSS, yo lo voy a llamar style CSS. Vamos a necesitar un archivo de JS, que yo le voy a decir index.js. Como veis, estas son las tres tecnologías básicas de una web: HTML, CSS y JS. Bien, aquí dentro vamos a meter luego otra cosa más, pero por ahora lo dejamos así. Nos volvemos hacia atrás y yo voy a usar ya es hora de que entremos en el editor. Yo voy a usar Visual Studio Code, que os lo recomiendo, pero bueno, eso ya es un poco a gustos. Tenéis en el mercado varios editores gratuitos. El que más rabia os dé, podéis usarlo, ¿no? Yo, al usar Visual Studio Code, con esta abreviatura me entra directamente al directorio, ¿no? Entonces, code. Y ahora se me va a abrir mi Visual Studio Code. Lo expando. Un segundo que se me ha ido Vale, esto. A ver si me deja. Aquí. Vamos a ampliarlo así. Bien, listo. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, lo que hemos generado. Tenemos el frontend con los tres archivos. Tenemos el contrast con lo que es nuestro código fuente de Solidity y los archivos de compilación y deploy. Todo esto también lo podéis haber hecho, bueno, desde el editor. En este sentido, también lo podéis hacer. A mí me gusta más trabajar con la consola, pero bueno, eso es un poco a gustos. Entonces, aquí, para interactuar con un nodo, vamos a necesitar de una librería que se denomina web3.js. Como su nombre indica, es una librería de Java programada en JavaScript, aunque también las hay versiones para Python, PHP creo. Yo es que trabajo más con JS, ¿no?, con JavaScript. Esta librería es el bridge, el puente que comunica nuestra web con ese nodo que hemos dicho que nos tenemos que comunicar, ¿no?, de la blockchain. Es, de alguna manera, cómo conectamos, cómo hacemos esa comunicación de nuestra web con un nodo de la blockchain que comentábamos antes. Pues para eso utilizamos una librería. Podríamos hacerlo todo manual, pero para eso existen las librerías, para ahorrarnos ese trabajo, ¿no? Entonces, como es un proyecto tipo de JS, ¿no?, vamos a inicializar un proyecto de NPM. Entonces, vamos a ver, voy a abrir mi terminal embebida y entonces yo lo que hago en el directorio padre, como veis estoy en DAP, lo que voy a hacer es un npm init-y, que esto quiere decir que, bueno, que las configuraciones sean las que hay por defecto, ¿no?
para que sea más rápido. Entonces le damos y ahí os aparecerá el package.json, el típico paquete de npm que, bueno, gestiona las dependencias que vamos a usar, comandos de scripts, etcétera, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos esto. Entonces, lo que vamos ahora a... una cosa que tenéis que saber es las dependencias son las librerías que vamos a incorporar a nuestro proyecto que nos van a solucionar cosas, ¿no? Concretamente la comunicación con el nodo para tanto acciones de lectura como de escritura, pues tenemos que incorporar la librería Web3. Para eso voy a subir aquí la terminal para que se vea mejor, voy a limpiarla un poco, voy a ampliar la fuente y voy a hacer aquí un npm, podréis ponerlo así, install save. Ya sabéis que las dependencias pueden ser para desarrollo, para pruebas en nuestra máquina local o para que se integren dentro del producto final que subimos al servidor, que serían dependencias de producción. Con esta forma, -save, estaríamos hablando de dependencias de producción. Si pusiésemos luego dev, sería para el desarrollo. Pero npm es muy listo y si no ponemos nada, entiende que es para producción, install le vale con poner una i. Luego ponemos web3 y ya podemos instalar la librería como dependencia necesaria, ¿no? Bien, mientras se instala, claro, nosotros cuando programamos un smart contract tenemos un código fuente, pero ya sabemos cómo funciona la blockchain de Ethereum. Ese código fuente se compila y cuando se compila se envía a un nodo de la blockchain para que lo suba, ¿no? Ese es lo que se denomina un deploy. Entonces nosotros lo que vamos a necesitar es nuestro código fuente, un programa que lo compile, que genere lo que se denomina el bytecode, que es el código fuente compilado, y todo esto lo configuramos en el archivo compile.js, y luego en deploy.js, pues lo que vamos a hacer es subirlo, ¿no? Entonces, para compilar nuestro código fuente, esto ya se ha instalado, vamos a necesitar de una dependencia que es Solk. Solk es el compilador, es ese software que coge nuestro código fuente y lo compila en bytecode, que es lo que va a entender la máquina virtual de Ethereum. Entonces, npm install Solk. Entonces, ahí lo que está haciendo es instalando nuestro compilador. Bien, pero luego además, claro, cuando nosotros... bueno, no os lo voy a complicar así. La única dependencia más que vamos a instalar es, claro, nosotros tenemos una web, pero las webs corren en servidores. Esto es programación básica tradicional. Entonces, ¿vamos a subir un servidor nosotros para hacer las pruebas? No, lo vamos a comprobar en local. Por eso lo que vamos a hacer es instalar una dependencia que no es más que un mini servidor que nos va a ayudar a levantar esta web y poder verlo, hacer pruebas localmente en nuestro ordenador, ¿no? Es como un mini servidor que lo integramos para este proyecto y el cual se encarga, pues, de mostrarlo en el navegador. Entonces, esto sería npm install lite. Bueno, aquí sí que deberíamos poner save dev y el nombre de la dependencia es Lite Server. Lite Server. Y le damos. Y claro, esto es para desarrollo. Solamente queremos este servidor para hacer pruebas. Por eso lo hemos establecido como un módulo de desarrollo. Ahora, cuando se acaba de instalar, vamos a ir a package.json y veremos que está ahí. Limpio la pantalla en terminal un poco.
Vamos a package.json y bueno, pues como veis tenemos nuestras dos librerías de producción, que son el compilador y Web3. Cuidado con las versiones, esto es importante. Bueno, si os da algún problema, generalmente a veces está en qué versiones estamos utilizando o si son compatibles unos con otros, etcétera. Y luego cuando vemos aquí en desarrollos de dependencias de desarrollo, pues tenemos Light Server, que también lo hemos instalado. Vuestro package.json, a expensas, porque dependerá también de cuándo veáis el vídeo, a expensas de las versiones que utilicéis, debe tener el Solk, el Web3 y el Light Server para pruebas. Bien. Entonces, aquí vamos a establecer unos scripts, ya que estamos en package.json, pues vamos a establecer unos scripts. Entonces, primero, este test nos lo cargamos y le vamos a decir compilar el código. La primera fase es, una vez que hayamos escrito nuestro mycoin.sol, es compilarlo. Entonces, para ello, cogemos compile y ponemos node.contracts. Vamos a seguir la ruta, ¿no? Package.json es el directorio padre, por eso pongo punto barra contracts y ya tenemos que ir a nuestro archivo de compile, compile.js. Entonces, cuando hagamos npm run, que es npm, oye, corre el siguiente script y le digamos compile, lo que va a hacer es generar node, o sea, disparar node este archivo. Node no es más que un entorno para ejecución de archivos JavaScript. Tradicionalmente el JavaScript se corría del lado del cliente en navegadores, ahora se puede correr del lado del servidor con Node. Y simplemente hay que decir, hay que instalar node.js y luego decir en la terminal node y seguidamente el archivo que queremos ejecutar. Luego sería deploy. Claro, una vez que hemos compilado el contrato, lo siguiente que tenemos que hacer es pues llevarlo a la blockchain. Para ello nos vamos a ejecutar nuevamente node contracts js deploy.js y esto lo que va a ejecutar es el archivo de deploy. Bien, esto es acortamiento, esto también lo podríamos escribir directamente en nuestra terminal y se ejecutaría igualmente, pero de esta manera pues acortamos las ejecuciones. Y luego vamos a llamarle el dev, lo podríais llamar como quisierais. En este caso lo que vamos a hacer es levantar nuestro servidor local, el Light Server este que hemos instalado. Para ello vamos a poner Light Server. Y entonces, bueno, Light Server básicamente lo que va a hacer es, pues una vez que hagamos npm run dev, lo que va a hacer es ejecutar Light Server. Vale. Y con eso estaría listo. Lo guardamos y ya está. Ahora, lo primero que tenemos que hacer por orden, pues poner nuestro smart contract. Yo, como es un RC20 y esto no es un vídeo de creación de RC20s, lo que voy a hacer es copiar uno que ya he hecho, básicamente, y bueno, lo pego y listo. Porque para eso hay otro vídeo que podéis ver en mi canal, que es de programación de nuestra propia criptomoneda, que es esto, utilizar un RC20. Aquí, pues nada, aquí he usado primero la interfaz, he puesto el RC20, del estándar RC20, y luego la he implementado en un contrato que se llama MyCoin, y bueno, pues tiene lo típico de un RC20, ¿no? El nombre, las siglas, el número de decimales, el total supply, bueno, un poco todo. Aquí básicamente lo que hago es mandar por parámetro el total supply y ponerlo todo a nombre del que está haciendo el deploy, ¿no? Del message sender. Y nada más, aquí tenemos el total supply, las funciones básicas pues de un RC20, el transfer,
el approve, el transfer from, ¿no? No vamos a entrar ahí más porque si no esto sería larguísimo y además ya hay un vídeo explicativo de ello. Si no lo vistes, da igual, acaba este vídeo y luego ya ve al otro y se te quedan las cosas más claras, pero no tiene mayor problema, o sea, para entender este vídeo. Entonces lo guardamos y ya está, tenemos nuestro contrato perfectamente. Entonces ahora nos vamos a la siguiente fase, que es la fase de compilación. Vale, un segundo. Entonces, en la fase de compilación, lo que vamos a necesitar es primero un módulo nativo de Node que no tenemos que instalarlo, pero sí hay que requerirlo, que se llama path. Entonces, para ello utilizamos require path. ¿Y para qué sirve este módulo? Pues este módulo sirve para tratar rutas relativas dentro de nuestra aplicación. Otro que vamos a requerir es FS. FS es un módulo que sirve para acciones de lectura, escritura de archivos. Y entonces, bueno, simplemente lo vamos a requerir. Ahora os explicaré por qué. Y luego finalmente vamos a requerir nuestro compilador Solc. Entonces ponemos así, require Solc. ¿Vale? Entonces, ¿por qué path? Porque primero lo que vamos a hacer, vamos a utilizar este módulo para acceder a la ruta donde está MyCoinSolc. Luego, FS, vamos a necesitar este módulo para leer el código que hay dentro que hemos escrito en nuestro RC20. Y Solc, finalmente vamos a necesitar Solc para coger ese código que hemos leído a través de FS y compilarlo en un bytecode, que es el código de compilación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es acceder a esa ruta. Entonces, vamos a poner así. MyCoin es igual a path.join. Aquí no me va a parar, esto es la sintaxis que utiliza este módulo. Dirname, que hace referencia al directorio en el cual estamos ahora en este archivo. Y luego ya ponemos la ruta, que en este caso, como es un nivel más atrás, sería MyCoinSolc, que ya me lo está archivando. Entonces, de aquí ya tenemos, digamos que MyCoin, que incluso podríamos ponerlo path para que no lleve a confusión, es la ruta donde está nuestro archivo, la localización. Ahora vamos a leerlo. Para ello ponemos constcode es igual a fs, que es nuestro módulo, y luego read file. ¿Por qué no me lo archiva? Vamos a ver. Read, no me lo archiva, pero bueno, sería read file y sync. Cuidado porque hay un método que es asíncrono, pero sin embargo este método, como bien indica que es sync, lo que está diciendo que es síncrono. Entonces, básicamente hasta que no termine de leer todo el archivo, no se va a seguir ejecutando las instrucciones que tengamos por debajo. Y como requerimos leer todo el código, pues por eso lo hacemos así. Entonces, vale, ahí tenemos que pasarle la ruta, que es MyCoinPath. Y, bueno, esto sería un UTF-8. Esto es el formato, ponerlo siempre en UTF-8. Y ya está. Bien, ahora que tenemos el código, hay que compilarlo. Hay que utilizar el módulo Solc. Solc tiene la peculiaridad de que hay que pasarle una configuración, digamos, a modo de objeto. Entonces, bueno, yo voy a hacer un copia-pega. Primero vamos a definir ese objeto que vamos a pasarle. Entonces, bueno, este objeto lo podéis llamar como queráis, yo le he llamado input. Básicamente, primero tiene un lenguaje que hay que especificar, es Solidity, en nuestro caso. Claro, existen otros lenguajes como Viper, por ejemplo, ¿no?
pero bueno, el normal es usar Solidity. Luego las fuentes, tenéis que especificar pues el nombre del contrato, el contenido, tenéis que pasarle el código que hemos leído aquí. Y luego, bueno, tiene unos settings, unas configuraciones para lo que es el objeto de lo que nos retorna luego, ¿no? El compilador. Yo lo dejaría así. Si alguno quiere entrar más a fondo en lo que es este módulo de compilación de Sol, bueno, pues tendría que ir a NPM o a GitHub y pues ver un poco todas las posibilidades que nos permite. Pero esto es una configuración básica muy usada y bueno, yo no me pararía más ahora aquí a explicar, simplemente el que quiera profundizar más, pues que se vaya, ponga a GitHub Sol y le saldrá pues toda la información relativa, o habrá artículos más en internet que lo expliquen, ¿no? Pero con esto os basta. Luego vamos a guardar en una constante que yo le llamo output el resultado de la compilación. Entonces, este resultado de la compilación, primero tenemos que hacer un JSON parse. Escríbame estas cosas. JSON parse. Entonces, tenemos que formatearlo todo a un JSON, a un formato de JSON. Entonces, aquí llamamos a nuestro módulo Short y al método compile, concretamente. Método compile, ¿no? Para que compile. Y aquí directamente lo que tenemos que hacer es que es un objeto de JavaScript, lo tenemos que convertir a formato de string. Por lo tanto, simplemente cogemos JSON string file y como parámetro le pasamos el input. Y listo. Como podéis ver, simplemente hemos cogido lo que era el objeto de configuración, que es un objeto de JS, lo hemos convertido a tipo string, ese string lo hemos compilado, lo cual genera un bytecode, y luego lo hemos puesto, bueno, no es que genere esto el bytecode, esto genera una serie de información entre la que está el bytecode, ¿no? Una propiedad es el bytecode, pero genera también más cosas. Y luego eso, pues simplemente lo paseamos a un JSON, lo convertimos en un JSON. ¿Qué es lo que devuelve este output? Lo que tiene, pues bueno, aparte del bytecode, tiene una cuestión que es el ABI. El ABI es un objeto que nos informa de las funciones que tiene nuestro smart contract, los parámetros y tipología que recibe y las devoluciones, los retornos, qué es lo que retorna. Y esto es necesario para que luego nuestra librería de Web3 sepa cómo comunicarse, cómo relacionarse a la hora de hacer llamadas a este smart contract, el ABI. Para la comunicación vamos a necesitar el ABI y la dirección donde está ese contrato, ¿no? Cuando una web quiere comunicarse, hacer cosas con un smart contract, al nodo con el que se comunica le tiene que decir, oye, llama a esta función pasándole estos parámetros y este smart contract concretamente está en esta address, ¿no? Eso es lo que necesita, para eso necesita el ABI y la address. Sin embargo, para el deploy, que sería la fase anterior a lo que es la comunicación, pues primero hay que subir el contrato, necesitaríamos lo que es el bytecode, no la address, porque la address hasta que se sube no existe. Por lo tanto, lo que necesitaríamos es el bytecode. Entonces, este objeto de salida nos retorna muchas cosas, pero las dos cosas importantes son el ABI y el bytecode, que es el código compilado. Y bueno, esto con la sintaxis típica de JavaScript lo tenemos que, este módulo lo tenemos que exportar. Entonces decimos módulo, export, ports, igual y el objeto, ¿no? Nosotros vamos a decir que ABI, bueno, yo lo voy a copiar porque sigue una ruta, entonces para no confundirme, alguna errata, pues así me lo evito. Este objeto que os he dicho que lo hemos convertido a un formato JSON, luego tiene muchas propiedades anidadas, ¿no? Entonces hay que seguir un poco la ruta para encontrar esas dos cosas, el ABI y el bytecode.
Entonces, pues simplemente lo que tenemos que utilizar es el nombre de nuestro contrato, aquí otra vez, aquí el ABI y aquí bytecode.object. Y con esto obtenemos las dos cuestiones. Nosotros ahora, por ejemplo, si hacemos aquí en medio un console log de output, pues deberíamos ver que todo se ha hecho, todo nuestro objeto, ¿no? Entonces nosotros podemos, ahí va, perdón, ahí, vamos a ver si cojo bien, un segundo que me estoy quedando sin batería. Ya está. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver, la terminal aquí, vamos a correr lo que es este archivo en compilación. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Os acordáis de los scripts de npm? Pues npm run compile. ¿Os acordáis? Aquí tenemos compile, pues npm run compile y ejecuta esto de aquí. Es decir, levanta con Node este archivo compile.js. Lo ejecutamos y nos da error. Aquí en el require, porque lo he escrito mal, es require. Listo. Entonces vamos a borrar y vamos a ejecutar de nuevo. Y vamos a ver si ahora debería imprimirnos en consola todo el objeto que nos devuelve el módulo de compilación solve. Bueno, ya bueno, aquí no nos muestra los anidamientos, nos dice que es un objeto y no nos muestra los anidamientos, pero bueno, ya vemos que no hay ningún problema, ¿no? Ha generado ese JSON y nosotros luego pues vamos a retornar lo que es el ABI y el bytecode como exportación aquí. Bien, listo. Entonces esto lo podemos quitar, el console log. Muy bien. Y ahora vamos a ir al deploy. El deploy es también otro JS que va a requerir pues de hecho de un módulo que aún no hemos instalado y que deberíamos haberlo instalado, que es el Truffle HD Wallet Provider. ¿Qué ocurre? Nosotros la Web3 es una librería que nos permite comunicarnos vía acciones de lectura o escritura. Bueno, también tiene utensilios, digamos, para hacer cosas, pero sobre esas dos cosas, lectura y escritura, con un nodo de la blockchain. Pero claro, hay que comunicarle a ese nodo de la blockchain. Y a eso se le llama un provider. Un provider hay que ponerle la URL de acceso a ese nodo. Pero el provider es un objeto, digamos, que tiene más cosas. Uno de ellos es podríamos especificarle digamos, la wallet con la que queremos actuar, porque claro, si vamos a hacer escritura, Web3 necesita poder firmar esas transacciones y le tenemos que decir, bueno, vas a firmar con esta adres, con esta clave privada, ¿no? Para entendernos un poco, lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es instalar el HD Wallet Provider. Dejadme que copie el nombre exacto para no equivocarme. Entonces, aquí voy a limpiar un poco la pantalla y lo que voy a hacer es npm install y fijaros bien, pongo truffle-hd wallet-provider y le doy a ejecutar. Entonces esto nos va a instalar esta dependencia que es simplemente pues es un módulo que va a proporcionar a la librería Web3
un nodo de conexión y una wallet con la que poder interactuar para hacer las llamadas, ¿no? Poder firmar y demás las transacciones. Entonces, bueno, esto vamos a esperar a que se acabe de ejecutar. Y ahora vamos a ir a nuestro deploy y lo que vamos a hacer es requerir, ¿no? Para ello vamos a guardar una constante que le voy a llamar hd wallet provider y aquí un require y sería Truffle hd wallet provider. Listo. Luego tendríamos un const web3, que es lo que vamos a requerir, es nuestra librería de web3. ¿Por qué? Porque para subir el contrato a la blockchain, lo que tenemos que hacer es una transacción firmada. Eso ya no es una lectura, estamos escribiendo código en la blockchain. Por tanto, necesitamos hacer una transacción. Primero comunicarnos con un nodo y hacer una transacción. En cualquier caso, necesitamos la librería web3. Entonces, la requerimos. Segundo, require web3. Listo. Y luego lo que vamos a requerir es el ABI y el bytecode que nos venía de la compilación. Entonces, vamos a poner así, por desestructuración, se hace así, bytecode, igual, require. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues a nuestro archivo compile. Bueno, aquí como es un archivo JS, no hace falta poner la extensión. Entonces, básicamente cuando llamemos a ejecutar deploy, va a integrar como si fuese un código que estuviese aquí escrito el archivo de compilación. Va y nos va a retornar esto, o sea, va a ejecutarlo y nos va a retornar estos dos valores que teníamos aquí, que estamos exportando, lo que es el ABI y el bytecode, ¿no? Necesarios. Y bueno, hasta ahí perfecto. Vamos ahora a utilizar mnemonic. Una frase semilla. Una frase semilla, no voy a explicar ahora cómo es la criptografía de wallets, de cómo se genera una clave privada, la clave privada una clave pública y demás. Pero básicamente una clave semilla es como la clave privada es muy difícil de memorizar y demás. Lo que se hace es generar un texto aleatorio que llamamos semilla, que con un sistema de encriptación genera a su vez la clave privada y luego la clave privada ya pues sigue todos los procesos de encriptación hasta llegar a la red pública, ¿no? Entonces simplemente lo que vamos a necesitar es pues una clave de semilla de una wallet que tengamos. ¿Pero de qué wallet? Nosotros vamos a utilizar Ganache como blockchain. Podríamos subirlo a la mainnet, pero eso sería muy caro. Y podríamos subirlo también a una testnet tipo Rosten o Koban. Pero en este caso, para aprender más, vamos a utilizar Ganache. Ganache es una blockchain. Es una blockchain que solamente vive en nuestra máquina local, en nuestro ordenador. Y simula una blockchain de Ethereum con todas sus normas, pero claro, no nos va a salir gratis, nos da una serie de wallets ya cargadas con lo que serían ethers para entendernos y podemos hacer pruebas a nivel local sin tener que usar una blockchain ya en la red. Entonces, para ello, dejadme que os llevo esto aquí en la terminal, limpiamos esto. Tendréis que hacer npm install Ganache clean. Existe una interfaz gráfica, pero esta sería por línea de comandos. Entonces simplemente, bueno, aquí se me ha olvidado, tenéis que hacer una instalación a nivel global en toda vuestra máquina. Hacéis esto y os instalará la blockchain. Luego ya
para ejecutarlo como lo vamos a requerir ahora, es simplemente poner la script y lo ejecutamos, da igual donde estéis situados. Entonces le doy y ahí tenemos, aquí tenemos pues nuestra blockchain levantada en nuestra máquina local, que nos aporta 10 cuentas con sus address públicas y sus claves privadas y su mnemonic, su frase semilla, que es esta de aquí. Esta de aquí es la que vamos a copiar, porque a partir de aquí podemos manejar todas estas direcciones. También, bueno, está una serie de configuraciones pues del gas price, del gas limit, etcétera, ¿no? Pues de la blockchain. Y luego nos dice que está escuchando en nuestra máquina local, en localhost, en el puerto 8545. Entonces, nuestra blockchain local ya está funcionando y escuchando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a volver a nuestro editor, un segundo. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente copiar nuestra semilla para que podamos utilizar esas wallets. Y luego pues hay que establecer el provider, que esto se hace así, ¿no? New HD Wallet Provider. Esto sería una clase y lo que estamos haciendo es generando un objeto concreto. Entonces, este objeto tiene dos parámetros. Por una parte, la frase semilla, aunque también se podrían importar claves privadas, pero con esto tenemos acceso a todas las address. Entonces, ponemos aquí nuestra constante de la semilla y luego lo que habíamos visto que era el punto de acceso al nodo, ¿no? Porque nos da un punto de acceso. Entonces, esto es HTTP sin la S, HTTP. Aquí podréis utilizar 127.0.0.1 o, más fácil, localhost 2.8545, que es el puerto que nos comunica. Y una vez hecho esto, ya podemos instanciar Web3 pasándole ese proveedor. Entonces, const web3 es igual a new web3 provider. Ya veis que para instanciar nuestro objeto Web3 necesitamos pasarle un proveedor. Un proveedor significa una información que es relativa a cuentas que podemos usar y conexión con un nodo de la blockchain, en este caso de nuestra blockchain local de pruebas Ganache. Bien, una vez que hemos hecho esto, ya podemos hacer una función que ejecute la lógica que queremos hacer. Y lo vamos a guardar en una constante, esa función que va a ser deploy. Entonces, esta función va a ser asíncrona. Esto quiere decir, va a tener procesos que son asíncronos que queremos controlar, ¿no? Entonces, para ello vamos a generar primero un objeto que son los parámetros de nuestro smart contract de la función constructora. Si nos vamos a myCoinSol y nos vamos a la función constructora, en constructor veréis que hay unos parámetros que son el nombre de la criptomoneda, el símbolo de la criptomoneda, los decimales de la criptomoneda y el total supply de la criptomoneda. Este objeto lo tenemos que pasar cuando hagamos la transacción para subir nuestro smart contract. Entonces, porque ya sabéis que tenemos que pasarle lo que se ejecuta al subir un smart contract, al hacer el deploy, se ejecuta esta función que ya nunca más se vuelve a ejecutar. Y lo que hace es inicializar todos los valores y poner el código en marcha en la blockchain, ¿no? Pero claro, para que se ejecute la función constructora necesitamos pasarle estos parámetros. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un objeto con esos parámetros. Bueno, antes que nada, vamos a
a tener en una constante las cuentas, ¿vale? Entonces, esto sería await, wait3, eth, get accounts. Un segundo, os va a dar una función de callback, pero que nosotros no queremos. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo aquí a await es, hasta que no se resuelva esto, nos sigue ejecutándose lo de abajo. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo con get, el método, dentro de del objeto web3 hay una propiedad que sería ETH, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la blockchain en general de Ethereum. Y en este getAccount retornamos las cuentas. ¿Qué cuentas? Las que se generan a partir de esta palabra semilla. A partir de ahí ya vamos a hacer nuestro objeto que vamos a pasar como parámetros a la función constructora. Entonces, vamos a poner así, arguments constructor. Vale, y esto va a ser igual a un objeto. Entonces va a copiar para ser más rápidos. Lo pego. Y bueno, esto no es un objeto, es un array. Le tenemos que pasar un array con los valores de los parámetros. Error grande. Así. Entonces, el nombre de nuestra criptomoneda, las siglas, los decimales y el total supply. Sin los decimales, es decir, esta moneda va a tener 21 millones de unidades como el Bitcoin. Y luego ya tendrá sus decimales, sus ceros por detrás, ¿no? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, pues, hacer la transacción que va a subir este contrato. Y esa transacción va a tener un recibo, una información de retorno, ¿no? Y lo vamos a guardar en una constante que vamos a llamar result. Entonces, ponemos así, con result igual. Entonces, aquí también nuevamente await, porque es asíncrono. Entonces sería new, wait3, eth, contract. Y entonces, aquí le tenemos que pasar como parámetro el ABI, ¿os acordáis? El ABI que hemos importado de la compilación. Y aquí vamos a dar un salto de línea para que sea más fácil de leer. Vamos a poner deploy, ese es el método que tenemos que utilizar, que nos lo proporciona Web3. Y dentro de este método hay que pasarle un objeto. Por una parte, la data, ya sabéis que esto lo vimos en la serie de Web3 de este canal, vimos cómo se construía un objeto de transacción, se firmaba y se enviaba a un nodo, ¿no? Pues en este caso vamos a hacer eso. El objeto tiene una serie de parámetros, o sea, de argumentos como el nonce, el gas price, el gas limit y la data, ¿no? La data es la información que va cargada en la transacción. Si ya es sobre un contrato que ya está en la blockchain, pues serán los parámetros que enviemos a la función concreta que estamos llamando. Si es la construcción de un nuevo contrato en la blockchain, como es el caso, será el bytecode, todo el código compilado de nuestro smart contract. Entonces, para ello usamos data, dos puntos, bueno, vamos a dejar así, un segundo, data, dos puntos, ahí, madre mía, ahí, bytecode, ¿vale? Ese es la data. Y luego seguidamente el segundo parámetro serían los parámetros que vamos a enviar a esta función constructora, ¿no? Entonces arguments se denomina así, arguments, y nosotros lo hemos guardado en una constante que se llama arguments constructor. Una vez que tenemos esto, podemos enviar la transacción. Y esto se hace con send. Antes de nada, cuando Web3 hace
Ya hemos dicho que hay dos cosas que se pueden hacer, leer y escribir, ¿no? Cuando Web3 pide a un nodo datos, simplemente lectura, utilizaremos call. Y cuando va a hacer una escritura, por tanto es una transacción firmada, utilizaremos send. Esto es muy importante. Entonces, send tiene como parámetro una serie de cuestiones, ¿no? La primera es el gas, que es, aquí voy a ponerle ahora gas estimate, que es una variable que no existe en nuestro archivo, pero que ahora la vamos a tener. Y luego el from, accounts, 0. Cuando obteníamos aquí las cuentas a través de la librería, o sea, de la frase semilla, es un array de cuentas. Entonces, nosotros esta transacción queremos que firme la primera cuenta de ese array. Si os fijáis, aquí hay una serie, aquí en nuestro Ganache hay una serie de 10 direcciones. Pues la que va a firmar es esta de aquí, la primera, ¿no? Accounts sería el array con todas estas direcciones, la que va a firmar es la primera. Entonces, siguiendo con la explicación, este es el gas limit, el gas que estamos dispuestos a gastar en esta transacción. Entonces, bueno, el gas limit, hay una forma de calcularlo con la librería Web3, que es la siguiente. Copiamos todo menos el send. Y aquí vamos a poner gas estimate. ¿Vale? Entonces, simplemente, en vez de hacer send y como si fuésemos a enviar una transacción, lo que hacemos es gas estimate, que aquí ya nos está archivando, y esto recibe un objeto, que simplemente es el from. Igual que abajo, el from, que será accounts 0. Y listo. Entonces, esto lo que nos va Web3, lo que va a calcular es el gas estimado, que lo vamos a guardar en esta constante y luego se lo pasamos aquí. Entonces, si yo ahora ejecuto esto de aquí, se va a compilar el contrato porque lo requerimos aquí. Se va a producir toda esta lógica y al final se va a deployar, subir el contrato a la blockchain. Entonces, como lo hemos guardado en Result, sería interesante imprimir en consola, por ejemplo, la address del resultado. Pero Result es un objeto con varias cosas. Voy a imprimirlo entero y de ahí ya vamos a ver en consola dónde está la famosa address del contrato que hemos subido. Entonces, si yo ahora me voy a la terminal, vamos a limpiarla un poco y digo npm, esta vez, ¿qué voy a hacer? Hacer el deploy. Deploy, run, deploy. Vamos a ver si no nos da ningún error. Esto puede tardar porque evidentemente se tiene que subir a la blockchain, por lo tanto son funciones asíncronas que requieren de un tiempo de ejecución y bueno, tenemos que tener un poquito de paciencia. Mientras no nos salga ningún mensaje de error, pues la cosa va bien. Vamos a ver si no es raro que tarde tanto. Vamos a ver si en consola aquí se está generando algo.
Parece que está haciendo algo la blockchain, pero... A ver. Igual he cometido alguna rata. Lo que voy a hacer, porque es fácil, pero en vez de estar mirando y aquí perder mucho tiempo todos, lo que vamos a hacer es copiar el código que había hecho antes, porque igual es alguna rata que he cometido en algún lado. Y bueno, vamos a correrlo con ese código y listo. Lo que sí, la mnemonic no la puedo cambiar. Esto, o sea, la frase semilla, cada vez que levantéis ganas, pues os va a dar una frase semilla diferente. Entonces, claro, esto tenerlo en cuenta. Voy a pegar mi código de abajo, a ver si es que he cometido en algún lado algún error. Y le voy a dar a guardar. Ah, claro. No, mi error era muy básico. Había definido la función, pero no la había disparado. Claro, tengo que poner el disparo de mi función. Ese es el error. Entonces, vamos a correr nuevamente, le damos a terminar y ahora sí, vamos a correrlo y ahora ya no debería haber ningún problema. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. El contrato ha sido deployado en la dirección, en esta dirección de aquí. Bueno, aquí en mi código yo antes ya había seguido lo que era la ruta, pero vamos a hacer otro nuevo deploy, pero esta vez solo con result. Para que veáis todo lo que nos devuelve. Vamos a salir, volver a ejecutar y vamos a ver. Ahora nos va a devolver mucha más información porque ya voy a todo lo que es la salida. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nos está diciendo un address que termina en 738. En 738. Un segundo. Esa address va a ser la del contrato, si no me equivoco. A ver, sería la address del contrato, la vais a encontrar aquí, no, en options, address. Lo que pasa es que no nos está desplegando este objeto, no nos lo está desplegando, pero si vosotros ponéis option address tenéis la address. Vamos a ver. Si os fijáis, aquí tenéis wallets y acaba en 4D6, que es justo la primera, 4D6. ¿Ves? Es interesante ver toda esta información que nos retorna el resultado. Entonces, nosotros, no sé si también en la consola de ganas, a ver si nos muestra la transacción, ¿veis? Nos muestra la transacción y nos dice la dirección del contrato, donde ha sido desplegado, el gas usado, el número del bloque, la hora y el hash de la transacción. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, hemos hecho varios despliegues, por eso no sale. Vamos a coger el último.
y vamos a copiar la dirección del contrato. Entonces, volvemos a nuestro editor y para que no tengamos, vamos a implementar esto otra vez y para que no se nos olvide la dirección del contrato, vamos a ponerla aquí comentada. Bien, entonces nuestro contrato ya ha sido programado en código fuente Solidity, lo hemos compilado y lo hemos subido a la blockchain que queremos subirlo. Podríamos subirlo a una testnet, etc. Hoy vamos a utilizar Ganache. Bien, ahora ya directamente tenemos que pasar a lo que es la web propiamente dicho. Entonces, primero estaría el HTML, que yo no voy a perder el tiempo programándolo aquí, porque bueno, eso sería ya programación de HTML y no es el curso este. Lo voy a pegar. Ahí va, que me he ido al JS. Aquí, el HTML. Lo pego. Y bueno, lo único, comentaros, yo voy a incorporar una librería de JavaScript que es Swift Alert, que es simplemente para hacer pop-ups con mensajes, que es un poco más bonito. Incorporo mi archivo index.js, que es donde va a estar toda la lógica, todo el JavaScript que va a permitir comunicarnos con el nodo, que a su vez ese JavaScript va a utilizar Web3, la librería de JavaScript Web3. Y por tanto incorporó también la librería Web3 de JavaScript. Pero veis que estoy diciendo que la ruta es el mismo directorio donde están estos archivos. No lo tenemos. Ahora lo vamos a incorporar Web3 porque está en Node Modules, que sí lo hemos utilizado en Compile y en Deploy, pero no aquí no está. Entonces, bueno, ahora olvidaros de eso y tenemos también nuestro archivo CSS que está aquí. Entonces, bueno, esto lo salvamos. Voy también a copiar y pegar el archivo CSS. Copio y pego. Esto es estilos, no vamos a pararnos más ahí. Y bueno, ahora necesitamos, ¿cómo metemos aquí Web3? Pues bueno, tenéis que ir a Node Modules, tenéis que buscar Web3, que tenemos aquí el principal, el primero, en lo que es la carpeta de dis, y tenéis Web3 min.js. Este es el que hay que copiarlo y meterlo en el directorio que corresponde en donde está el index HTML. Entonces, un segundo. Ahora, una vez que tenemos ya nuestro min3, lo que vamos a hacer es crear nuestro archivo JS. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar lo que ya tenía para que esto no sea excesivamente largo. Y os lo explico, tranquilos, porque os lo voy a explicar línea a línea. Entonces, bueno, esta es una dirección de contrato que yo había subido anteriormente haciendo pruebas, ahora la tengo que cambiar. Entonces me voy a aquí que lo habíamos copiado y copio la dirección de mi contrato y ahora la cambio por la que está aquí. Vale. Ya está. Ahora. Bien. Vamos a ver. Cuando la página, lo primero de todo, al final de todo, yo he hecho un window load, que esto es cuando la página está totalmente cargada, dispara la función init. ¿Y qué hace la función init? Pues es este conjunto de instrucciones que hay aquí. Pero previamente, simplemente deciros que he guardado eso en una address contra la dirección del contrato que he subido y luego el API, que ya hemos dicho que era necesario para Web3 poder comunicar con el smart contract, no decirle al nodo, oye,
llama a esta función que se llama de esta manera, que tiene estos parámetros, pasar estos parámetros, ¿no? Necesitas saber esto, es el ARI. Esto del toast es sin más la configuración del pop esta de la librería que os he dicho, Sweet Alert. Esto podréis emitirlo. Y luego simplemente guardamos web3 en una variable, guardamos la cuenta en la que el usuario está interactuando, con la que está interactuando. Esto va a ser la cuenta que use en MetaMask. Y una instancia, un objeto de nuestro smart contract, de nuestra criptomoneda. O sea, es decir, tenemos con Web3 vamos a instanciar un objeto que es el que vamos a usar para relacionarnos con nuestro smart contract. Ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero que hace esta función cuando se ha cargado la página es comprobar si existe dentro de Windows un objeto Ethereum. MetaMask lo que hace es crear este objeto de Ethereum cuando existe. Si no existe, es que MetaMask no está instalado, ¿no? Entonces, simplemente evalúa que no sea undefined, es decir, que exista. Por tanto, MetaMask existe. Bueno, lo que voy a hacer aquí es correr mi servidor igualmente para que veáis la página y así entendáis más las cosas. Entonces, voy a limpiar y voy a poner npm run dev, que es el que levantaba nuestro light server. Como veis aquí, y bueno, se me ha levantado. Un segundo. Tengo aquí unos problemas. Vale, un segundo. Vamos a ver. El problema de este servidor local es que tenemos que indicarle, él va a buscar un index HTML, pero como está metido dentro de nuestro index HTML, está metido dentro de nuestro frontend, tenemos que indicarle esa ruta, ¿no? Y para ello tiene un archivo de configuración que es bs, bueno, os lo pongo aquí en el directorio padre, tenéis que poner bs-config.json. Y ahora aquí, si es que me lo pone, porque es que no sé qué le pasa al servidor que anda lento, o sea, a mi ordenador que anda lento ahora mismo. Vamos a ver. Si me lo pone o no me lo pone. ¿Veis? Aquí tengo que mirar qué está pasando últimamente con esto. A ver qué es lo que ocurre. Porque estos problemas no puede ser que tarde tanto. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a decir aquí en este archivo de configuración que ahora va a aparecer, ya lo tenemos aquí en base config, tenemos que meterle esto, ¿no? Que básicamente es un objeto donde tenemos que poner la propiedad server y dentro del server otro objeto con base dir y ahí le tenemos que indicar la ruta a donde está el index. En este caso no sería dar, sino sería frontend, que es nuestro directorio donde está el index frontend, como podéis ver aquí, y lo guardamos. Entonces, ahora sí podemos volver a ejecutar nuestro servidor a ver qué es lo que ocurre. Y ahora sí, ahora ya me lo ha ejecutado correctamente y os lo voy a mostrar en pantalla.
Esta es el HTML, lo que he construido con HTML. Utilizo Bootstrap también para dar un poco de formato rápido. Y bueno, básicamente lo que va a hacer esta web, aquí tenemos el botón de conectar MetaMask, es meter una dirección y nos va a retornar el balance de la dirección y luego hacer una transferencia desde la dirección que estemos a la dirección de destino que pongamos y la cantidad que pongamos, dándole al botón transferir, ¿no? Esto sería una DAP propiamente. Entonces, aquí, si os fijáis, vamos a retornar al código. Aquí lo que está haciendo es, simplemente está diciendo que ese botón de conectar MetaMask yo lo he puesto como que os oculte con un display none. Entonces, si existe MetaMask instalado, pues ya le estoy diciendo que aparezca el botón de conectar MetaMask. Esto lo hago aquí sin más, ¿no? Quitando y poniendo clases. Y luego le digo que escuche eventos de ese botón. Y cuando alguien haga clic en el botón de conectar MetaMask, entonces yo guardo en una constante account el método, llamo a Ethereum y el método request. Ethereum que viene del objeto que inyectaba en MetaMask. Y llamo a request. Method, el método, y ETH request accounts. Estos son cómo está construido dicho objeto. Aquí no tengo nada más que decir que esta es la manera de hacerlo. Entonces esto nos va a retornar de forma asincrónica, pues uso una await, las cuentas. Y me quedo concretamente con la primera cuenta, que la adjudico a la variable de account. Luego lo que hago, una vez que tenemos la cuenta, lo que hago es pues quitar el botón otra vez, ponerle una clase de displayNown y simplemente genero un elemento donde se muestre la address para que el usuario vea siempre que está esa address. Y nada, disparo un pop-up diciendo, oye, cuenta conectada, un pop-up de éxito. Bueno, olvidaos de estas dos cosas de aquí que he puesto para bueno, esto no hace falta, quedaos simplemente con estas dos funciones que ahora vamos a llamar seguidamente como lo último de la función. Pero antes que nada, quiero mostraros todo este proceso que os he explicado hasta aquí, cómo ocurre visualmente. Claro, a mí me ha detectado que tengo instalado MetaMask, entonces le voy a dar, me muestra el botón de conectar MetaMask. Le doy a instalar, a conectar, y ya me ha detectado MetaMask pues, en la dirección en la que estoy situado. Cuidado, tenéis que situaros en localhost 885.45, esa es nuestra punto de acceso a Ganas, a la blockchain de pruebas. ¿Os acordáis? Si fuésemos a otra, no, deberíamos estar aquí, que es donde está nuestro smart contract deployado. Entonces, esta es la dirección, si os fijáis, acaba en 27C0 y aquí, como veis, esa es la dirección, con lo cual está bien. ¿Qué pasa? Que nosotros, como hemos levantado de forma nueva la blockchain, claro, estas son cuentas que yo he importado en el pasado, pero de levantamientos de la blockchain anteriores que generan cuentas diferentes cada vez que lo levantamos. Por lo tanto, yo necesito importar las cuentas aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues nos vamos aquí y vamos a importar cuenta. Importar cuenta y aquí podríamos meterlo de diferentes maneras. Vamos a utilizar clave privada, que es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir a nuestra terminal y nos vamos a ir a la sección de cuentas y como estamos utilizando la primera, que es la que hemos usado para hacer el deploy del contrato, vamos a copiar su clave privada, private keys,
esto lo pongo a poner aquí y esto lo vuelvo a poner aquí. Y entonces, bueno, yo lo que voy a decir es, voy a importar esa cuenta, clave privada, pego la clave privada y le digo a importar. Y como veis, ganas nos pone en cada cuenta 100 ethers. Como yo he hecho el deploy antes desde esa cuenta, pues tiene un poquito menos de ETH. Pero aquí lo tenemos. Ya veis que acaba en 4 de 6, que es nuestra primera cuenta. Listo. Sin embargo, no nos actualiza esto. Y aquí, seguidamente, yo he puesto una función que es detect check accounts, que como su nombre indica, detecta los cambios de cuenta. Y entonces, bueno, pues simplemente sobre este objeto de Ethereum, cuando se produce el evento, escucha el evento account changes, dispara una función de callback, que simplemente, bueno, va a decir que coja la primera cuenta. Pero como de la raíz de cuentas que hemos obtenido antes no existía esa cuenta porque no la habíamos importado en MetaMask, pues no la tiene en cuenta. Entonces, ahora sí que vamos a tener que refrescar el navegador para que esa cuenta la tenga en cuenta, con redundancia. Y luego básicamente pues lo que haces en el HTML, en la parte visual, pues cambiar de cuenta y adjudicar a account la nueva cuenta, ¿no? La variable account. Entonces, bueno, vamos a ir a nuestra interfaz gráfica, nuestra dApp, vamos a refrescar. Le damos y ahora vamos a conectar la cuenta que hemos importado, que es la que nos interesa. Y como veis, ya acaba en 4 de 6, ya la ha localizado bien. Antes no, porque es que en el array de cuentas no existía esa cuenta. Entonces, sí que si queréis mejorar este código, lo que tendréis que hacer básicamente es, en la función de detectar cambios de cuenta, volver a requerir todo el array, antes de quedarnos con la primera cuenta del array. Y el segundo método sería, que llamamos, ya veis que está todo encadenado, sería contract. ¿Qué hace esta función contract? Pues bueno, lo que hace es instanciar Web3, esto ya lo hemos visto, y luego vamos a instanciar el contrato. ¿Cómo se instancia el contrato en Web3? Pues poniendo new Web3, ETH, contract, y aquí pondríamos dos parámetros. El ABI, el primer parámetro sería el ABI, y el segundo parámetro es la dirección donde está deployado ese contrato. Por eso lo hemos requerido esas dos variables aquí. Una vez que ya tenemos nuestra instancia del contrato, llamamos a otra función que es interact, ¿no? De interactuar. Entonces, bueno, esta función básicamente lo que hace es pues cumplir esas dos funcionalidades de obtener el balance de una cuenta y hacer un traspaso. Entonces, bueno, simplemente estos son con JavaScript, cojo los inputs, cojo el botón de Get Balance y detecto si hay un clic en ese botón. Si hay un clic en ese botón, la dirección que se haya marcado para obtener el valor, la obtengo aquí, obtengo el valor y lo que hago, y esta es la parte interesante porque lo demás es JavaScript puro y duro, sería instanciar la instancia de mi contrato, llamo a .methods, siempre es así, cada vez que quiero llamar a un método del contrato, una función del contrato, y en este caso, ¿os acordáis que el RC20 tiene una función que se llama balanceOf, que retorna el balance de una cuenta? Pues bueno, llamamos al balanceOf y en value, que era el address, se la pasamos como parámetro. Y como es una relación de lectura, llamamos a call, no send. Y esto no necesita ninguna firma, es simplemente pedirle al nodo que nos dé esta información. Entonces, esto nos devuelve una promesa que con den, cuando ha sido ejecutada la promesa, pues simplemente nos va a retornar ese dato. Web3 tiene también un módulo, digamos, de utilidades para hacer cosas.
así generales. Y bueno, el from way lo que hace es, pues, le pasamos primer parámetro en ways y nos retorna en ethers. ¿Por qué? Pero dices, esto es una criptomoneda propia, ¿por qué res y ethers? Bueno, porque el ether tiene 18 decimales, igual que nuestra criptomoneda. Por eso es interesante siempre cumplir los patrones comunes, ¿no? Los 18 decimales. Entonces, estas funciones nos sirven igual a nosotros. Lo que nos va a retornar el contrato siempre trabaja con la unidad mínima, es 18 decimales, y entonces lo que estamos convirtiéndolo es a la unidad base, ¿no? La unidad entera. Y luego, pues, simplemente lo que hago es pintarlo en pantalla. Si aquí lo vemos visualmente, este es el valor cuando yo cojo una address que, mira, vamos a coger nuestra primera address que al hacer el deploy del contrato, pues se le ha adjudicado todo el balance. Entonces debería tener, si os acordáis, el total supply son 21 millones. Debería tener 21 millones. Entonces, detecta el clic en este botón, lee lo que hay aquí y entonces llama a la función, como hemos puesto con web3, de get del balance. Entonces, aquí ahora mismo hay 0. Si yo le doy, vamos a ver si no hay ningún error. Un segundo, porque claro, como esto lo estamos haciendo rápido. Perdonad, he parado un poco el vídeo porque es que no sabía qué pasaba y resulta que había copiado mal la dirección del smart contract que hemos hecho el deploy. Entonces lo he vuelto a ejecutar el deploy, he cogido la address y la he guardado otra vez en esta variable de index y ahora sí, ahora ya sí que me funcionaba. Es que no entendía el error que estaba pasando, pero bueno, ya sabéis que yo los cursos los hago así, un poco en vivo. Sí que planteo algo al principio, hago pruebas, pero tampoco me paro a tenerlo todo controlado, ¿no? Bueno, y así mejor y así aprendemos más. Entonces, básicamente, si os produce ese tipo de errores en consola, es que seguramente no habéis copiado bien la dirección del contrato que habéis subido. Entonces, yo lo que he hecho es copiar bien la dirección y ahora sí que interactúa. Si voy a repetir, voy a refrescar. Como veis, ahora le conecto a MetaMask, me sale esa dirección, la copio, la pego y voy a obtener el balance 21 millones. 21 millones de mi criptomoneda. ¿Por qué? Porque esta es la address con la que he hecho el deploy. Por tanto, total supply, primeramente se ha adjudicado a esta address. Bien. Entonces ya veis, he cambiado esto. Esta es la address que la había copiado mal. Para que no os lleve errores, yo lo que he hecho ahora es básicamente hacer el console log de result options address y así os aseguréis que es la address correcta. Bien, entonces nada, pues aquí esa es la parte de esta de aquí, ¿no? Lo que os he dicho, yo obtengo la referencia al botón de obtener el balance y cuando se produce un clic en este botón obtengo la dirección que se ha escrito aquí, esta dirección, básicamente, y llamo a través de la instancia de mi contrato con methods, balance of, le paso esa dirección y a través de call, no de send, lo llamo, que eso me devuelve una promesa. Como me devuelve en la unidad con decimales y no quiero mostrar todos los decimales, pues simplemente con utils from way lo que hago es transformarlo a la unidad padre, digamos. Y con esto ya simplemente lo pinto en pantalla. Esta segunda funcionalidad lo que va a hacer es lo mismo. Va a escuchar el botón de transferir y cuando se produzca un clic en ese botón, simplemente va a ver qué dirección hemos puesto de destino, cuál es el valor que queremos enviar también que hemos puesto. Y en este caso, la diferencia, aquí la cantidad, una vez que lo coge del input, lo que hace es convertirla a strings, porque tenemos que pasarlo en forma de texto,
¿vale? Aunque usemos un input en el formulario de tipo numérico, tenemos que pasarlo en forma de texto. Y luego, como lo escribimos en unidades, digamos, pares, lo que estamos haciendo es convertirlo con decimales, ¿vale? Convertirlo a decimales. Entonces, y eso es lo que vamos a pasar, ese valor. Aquí, la gran diferencia, aquí no hay ninguna diferencia en el sentido de instancia del contrato, métodos y el método transfer, que es el de transferir. Entonces, la dirección de destino, la cantidad, y aquí ya no usamos call, utilizamos send. Y claro, como send es el método que requiere una firma, le tenemos que decir quién va a firmar, ¿no? Y entonces decimos que from es la dirección que hemos guardado en la variable account. Esto igualmente nos devuelve una promesa, y cuando se haya resuelto esa promesa, pues nada, seteamos los valores otra vez a 0 y decimos que la transferencia se ha realizado con éxito. Entonces, fijaros que si yo ahora, por ejemplo, esta es mi dirección en la que estoy situado, que tengo 21 millones, si yo ahora, por ejemplo, cojo y digo, bueno, voy a enviar a pues la última dirección, por ejemplo, 10 millones. Copio su dirección, la pego aquí y vamos a poner, si yo tengo 21 millones, pues voy a enviar 10 para que yo quedarme con 11. Entonces 10 millones. 10 millones y le doy a transferir. Se me abre MetaMask porque tengo que firmar la transacción y confirmo. Y me dice que la transacción ha sido confirmada exitosamente. Entonces me dice que la transacción... Perdón, tenía que abrir la puerta un segundo. Me dice que la transacción se ha efectuado MetaMask correctamente. Ya veis que me ha levantado MetaMask para firmarla. Entonces, nada, yo he vuelto a setear los valores a 0, pero si ahora cambio a la dirección, obtener balance de la última dirección, vamos a ver que aquí debería haber, ¿cuánto? Pues 10 millones. Y efectivamente hay 10 millones. Si vuelvo a la primera dirección y obtengo el balance, serán 11 millones. Correcto. Acabamos de construir nuestra primera DApp. ¿Vale? Entonces, espero que os haya sido mucho interés, que os haya gustado. Recordar, si es así, darle al like, a compartir, a todas estas cosas que se suelen decir y que ayudan al final al canal a evolucionar y que haya más gente. Y nada, como veis, aquí no hay trampa de cartón. Yo voy viendo los errores y corrigiéndolos con vosotros y todo. Al final, yo creo que ha quedado un vídeo claro. Fundamentos, qué es una DApp, y cómo nos comunicamos con un nodo con métodos de lectura a través de call y métodos de escritura a través de send, que requiere una firma criptográfica de wallet, y por eso levantamos MetaMask. Hemos visto Web3, la compilación, todo lo que es el proceso. Y yo creo que ha quedado claro. Nos vamos casi a 2 horas, por lo tanto voy a cortar ya este vídeo. Y nada, que os sea de muchísima utilidad y hacer pruebas. Aquí se aprende haciendo pruebas. Venga, no me falléis. Nos vemos el siguiente. Hasta luego.